Muy bien, vamos a ir grabando. Sí, lo que quiero resaltar es el primer cuatrimestre. Bueno, mal que mal, nosotros íbamos cambiando cada sábado, cada 2 sábados íbamos cambiando de tema. Este cuatrimestre no va a pasar, pero no por eso lo usen como justificación para dejarse estar. No porque tenemos las grabaciones, dejen de hacer ejercicios o déjenlos para el final. Porque, repito, programación lineal, esto es algo que lamentablemente me van a escuchar decirlo muchísimas veces a lo largo de las clases y a lo largo del cuatrimestre. Programación lineal es un tema pesado. Y si lo van a dejar para el final, no van a llegar. Porque, bueno, es un tema que es pesado. Vamos avanzando, van a ver que vamos a ir avanzando, pero bueno, son muchos conceptos que vamos a ir introduciendo. Así que yo lo que les recomiendo es lleven la materia al día, al menos en este segundo cuatrimestre. Así que bueno, habiendo dicho eso, me gustaría empezar un poco distinto también este año, antes de empezar incluso a compartir pantalla. Les pido por favor que entren a la web menti.com con la clave que les voy a poner en el chat una vez que lo encuentre. Acá está. Ahí va. Ingresen a menti.com. Vamos a empezar con una encuesta. Sí voy a compartir cómo vayan la encuesta. Así que les pido por favor ingresen y completen la encuesta. Vamos a ir por acá. ¿Para qué sirve la PLC? Es programación lineal continua. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Sí? Vamos a ir y lo vamos a mostrar. Ahí va. Optimización. Muy bien. Bien. Miren cómo van apareciendo las palabritas. Ordenar, proyectar, optimización surge bastante. Posibilitar el control, planificar, maximizar, minimizar. Bien. Programar. De naturaleza lineal, sí. Solución. Analizar. Tomar decisiones. Bien. Bien. Bueno, fíjense, ¿no? El mapa que tenemos, ¿no? De conceptos. Sí. Dirección, controlador. No sé si están controlados, pero puede ser, puede ser. Programar, solución, analizar, proyección. Después los resultados de esto se los voy a estar pegando en la diapositiva, no se preocupen. Optimizar problemas, complementar. Bueno, sí, chicos, un poco todo esto. Los modelos de programación lineal, sí, permiten optimizar programación, así que me permiten planificar, sí, me van a permitir planificar
una posible solución a futuro, sobre algún problema que yo tengo ahora. No sé si tanto programar, pero sí planificar. Este proceso de optimización lo vamos a poder resumir en un problema de minimización o de maximización. Depende si quiero minimizar costos o quiero maximizar ganancias. Sí, también puedo controlar un poco, capaz lo que, más que nada controlar los resultados que yo ya venía teniendo o controlar, más que nada verificar, diría. Verificar que lo que estaba haciendo realmente coincida con tal vez lo que es mejor. Nosotros vamos a estar trabajando con el horizonte con un horizonte de soluciones, y tenemos que identificar, ¿no? Cuándo vamos a estar trabajando con la mejor solución y cuándo nos conviene no trabajar con la mejor solución. Hay casos en los que no nos conviene trabajar con la mejor solución. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora. Muy bien. Perfecto. Me encantaría que me dejes salir del modo pantalla completa. Ahí va. Bueno, muy bien, chicos. Esto después se los voy a pegar, pero sí, en general, básicamente lo que vamos a estar haciendo es un poco de todo esto. Vamos a estar optimizando, vamos a estar planificando. ¿Y cómo lo vamos a estar viendo? Vamos con ya la presentación. Vamos a estar hablando, sí, como para hacer una introducción, vamos a estar hablando de lo que son aplicaciones, definiciones, hipótesis. Vamos a plantear lo que es la forma canónica del problema de programación lineal. Vamos a hacer una resolución gráfica. Vamos a analizar los tipos de soluciones y también vamos a ver un ejercicio de minimización, ¿sí? Entonces, bien ustedes decían, nosotros lo que vamos a, o con este problema lo que vamos a intentar hacer es planificar. Vamos a planificar qué cosa, vamos a ver qué. Vamos a tratar de optimizar qué cosa, vamos a ver qué. Pero la característica que tienen todos estos modelos es que tienen una función objetivo, ¿sí? Esta función objetivo es justamente lo que yo quiero optimizar. Yo voy a decir, para los que cuando nosotros veíamos en costos o cuando nosotros veíamos en economía el P por Q, cuando yo tengo que definir en compras un P por Q, un precio, y la cantidad que voy a comprar, yo puedo decir que ese P por Q o la suma de todos mis P por Q son mi función objetivo, ¿sí? Es lo que yo quiero optimizar. ¿Cómo lo voy a optimizar? Lo voy a optimizar ya sea, si ese P por Q me está representando un costo, estaré queriendo minimizarlo, nunca maximizamos costos, querremos minimizarlo. Si ese P por Q me está representando una ganancia, un precio de venta, con una cantidad de venta, seguramente voy a estar queriendo maximizarlo, ¿sí? Ahora muy bien, esa función objetivo que yo quiero maximizar o que yo quiero minimizar va a estar formada por ciertas variables y ciertos parámetros. Ahora vamos a avanzar sobre los parámetros. Esas variables son mis incógnitas, ¿sí? Es lo que yo quiero definir, son son mis incógnitas, son mis X, es lo que yo quiero hallar dentro de mi problema de programación lineal. Y dentro de estas variables vamos a encontrar dos tipos bien marcadas, ¿sí? Las variables de decisión o variables fuertes y las variables slack o variables débiles. Dentro de un problema, ahora vamos a ver bien cómo identificamos las variables de decisión y las variables slack, pero básicamente las variables de decisión son las que en sí representan los productos, las actividades de mi problema, y las variables slack son las que vamos a decir
que representan mis sobrantes, mis excedentes, todo lo que ya sea me esté sobrando de materia prima, si es que estoy trabajando, por ejemplo, en producción, o haya sido, no sé, haya fabricado de más, por ejemplo, si es que estoy trabajando también ya con productos terminados. Eso lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante, pero ya lo vamos introduciendo. Entonces, mi función objetivo en principio va a tener variables, que son las incógnitas de mi problema, y voy a tener parámetros, ¿sí? Los parámetros son valores dados, son variables, son aquellos coeficientes que modifican a la variable, ya vamos a ver de qué forma, no sé, por ejemplo, bueno, no les voy a dar un ejemplo porque los voy a mezclar. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero los parámetros son aquellos coeficientes que me van a modificar a las variables, ¿sí? Y por eso los vamos a llamar coeficientes del funcional. Bien. Ahora bien, cuando yo empiezo a no mezclar, pero sí cuando empiezo a combinar estas variables con estos parámetros, se empiezan a formar mis restricciones del problema, ¿sí? Yo lo que voy a decir es que esa función objetivo, ese objetivo que yo quiero alcanzar, va a estar restringido por una cierta cantidad de condiciones de vínculo, que mis condiciones de vínculo no es otra cosa más que un set de inecuaciones o ecuaciones, ¿sí? Entonces yo voy a decir que mi función objetivo está formada por variables, que son las incógnitas de mi problema, que están afectadas por parámetros y que se vinculan entre sí a través de ciertas restricciones o condiciones de vínculo. La realidad es que en programación lineal nosotros vamos a estar trabajando mucho con lo que son las hipótesis del modelo, ¿sí? Capaz que en filas de espera trabajábamos un poco, en procesos estocásticos también, pero en programación lineal las hipótesis y tener bien definido cuál es mi lugar de trabajo, mi ámbito de trabajo, es importante. Es importante porque justamente es lo que me va a definir si tengo bien planteadas estas restricciones, si tengo bien planteadas, no sé, por ejemplo, yo sé que mi empresa fabrica el producto, bueno, el típico que estamos viendo desde el inicio del módulo B. Yo tengo una empresa que fabrica mesas y sillas, ¿sí? Es el típico. Y yo sé que mis productos, yo sé que yo, como gerente de producción, quiero saber cuántas mesas y sillas tengo que fabricar a lo largo de un año, no sé, para tener ganancias, para que mis ganancias sean las mayores posibles, ¿sí? Dentro de las posibilidades del mercado. Perfecto, yo sé que para fabricar estas mesas y estas sillas voy a necesitar madera, voy a necesitar gente, voy a necesitar clavos, voy a necesitar cola, voy a necesitar un montón de cosas, ¿sí? Depende si estoy trabajando con semi-elaborados, si estoy trabajando ya con los insumos, desde el vamos, bueno, voy a necesitar una serie de cosas. Un poco con las restricciones lo que voy a querer estar haciendo, es decir, es armar esa receta que es como la receta culinaria. ¿Sí? Voy a decir, bueno, cuánto voy a necesitar de cada cosa para poder fabricar cada uno de esos productos, para poder al final saber si me conviene, no sé, fabricar 20 sillas y 30 mesas, porque sé que el mercado las va a aceptar y porque sé que las voy a poder vender.
básicamente, ¿sí? Y eso me va a generar la mayor ganancia según mi capacidad. Ahora bien, esto es algo importantísimo, algo que vamos a estar avanzando y es la base de programación lineal. Variables, parámetros y restricciones o condiciones de vínculo. Nosotros en sí, programación lineal, lo podemos usar mucho para lo que es programación de la producción. Lo vamos a usar mucho si queremos hacer un análisis, por ejemplo, de si me conviene agregar o no, por ejemplo, un producto. Cuando hablo de producto, estoy hablando de un material o de un servicio. Capaz que servicios es un poco más fácil verlos desde filas de espera o desde simulación, pero también se puede analizar desde programación de la producción. Me va a interesar usar este modelo si yo quiero, por ejemplo, agregar un nuevo proceso, ¿sí? No sé, en vez de estar trabajando con, en vez de estar trabajando con una producción artesanal, voy a intentar automatizarme. Bueno, me va a interesar analizarlo. Este modelo me va a ayudar a analizarlo, si me conviene o no. También voy a estar pudiendo ver cuál es la curva de oferta, cuál es la curva de demanda de mi producto según mis capacidades instaladas, según los costos que yo tengo, según la historia que pueda recabar y la información que pueda recabar del mercado. Y con eso puedo tener cuál es el punto de equilibrio de mi producto en mi empresa. Me sirve para todo esto. Programación lineal, van a ver que nosotros lo vamos a ir usando sobre todo esto. Pero la diferencia que tiene con los modelos del primer cuatrimestre es que yo no voy a trabajar con probabilidades. Yo no voy a decir que la probabilidad de tener que producir 10 sillas es del 20%. No, yo voy a estar diciendo que, según este análisis que estoy haciendo, me conviene fabricar 20 sillas porque la ganancia que voy a tener es de tanto. No sé, 100 pesos. Bueno, vamos a ver, todas estas cosas me las va a dar el modelo. Pero como siempre, que es algo que también ustedes pusieron, es un complemento. Es un complemento porque yo después tendré que hacer el análisis de sensibilidad, tendré que analizar si me conviene, si no me conviene. Tendremos que ir viendo, según el caso, si me conviene trabajar en el óptimo o no. Entonces, con toda esta información y con todo lo que ustedes dijeron, si nosotros quisiéramos definir un poco lo que es la programación lineal, podríamos decir que la planificación matemática posee un objetivo a optimizar, sujeto a un conjunto de condiciones de vínculo que se encuentran definidas por las variables de decisión. ¿Sí? Esto es lo que esto es lo más cercano a una definición que podemos llegar a encontrar. Me parece que es la más completa incluso de todas, ¿sí? Tengan en cuenta que este modelo empezó a desarrollarse a mediados del 50, así que dentro de todo es un modelo relativamente nuevo para lo que es investigación operativa. Así que bueno, sí, van a encontrar algunas variantes de esta definición, pero la más acertada, la más completa, a mi entender, es esta. Hasta acá, ¿alguna duda? Bien. No sé si están levantando la mano, así que si están levantando la mano, me avisan. Cosas que, algo que les había comentado desde un principio, es que con lo que realmente vamos a estar trabajando durante este cuatrimestre es con las hipótesis, ¿sí? Entonces, planteemos cuáles son las hipótesis de programación lineal, lo mínimo. Primero tenemos que entender que el mercado no se satura, tenemos que suponer eso. Es decir, que el mercado va a aceptar todo lo que yo le dé. Si yo tengo como dentro de mi modelo surge que me conviene fabricar 10 sillas y 20 mesas, ok,
Esto el mercado me va a aceptar 10 sillas y 20 mesas, ¿sí? Lo que fabrico lo puedo vender. Los insumos específicos son constantes, es decir, en el periodo de análisis que estoy considerando, los, eh, los insumos que yo tengo no varían, ¿sí? Ni varían ni se modifican. No es que yo digo, bueno, hoy, esta semana tengo una capacidad para poder almacenar, no sé, 10 tablones de madera y la semana que viene van a ser 20. O esta semana voy a estar trabajando con madera, la semana que viene estoy trabajando con otro insumo que, bueno, tiene otras medidas, por consiguiente me ocupo otro espacio en el almacén, tiene otra capacidad. Los insumos son constantes, ¿sí? Yo sé que voy a necesitar una X cantidad de materiales para poder fabricar. Yo sé que tengo una capacidad de almacenamiento. Si se llega a modificar, bueno, tendré que volver a plantear el modelo, ¿sí? Bien, no hay descuentos por cantidad. Esto es algo importantísimo. Vamos a ver un poquito más adelante en inventarios que existen, seguramente ya todos lo conocen, lo que son los descuentos por cantidad. Bueno, qué sé yo, de repente, en vez de llevar, si llevas una, una unidad de este producto, te va a salir 10 pesos, pero si llevas 2 unidades de este producto, te va a salir 15 pesos. Eso es un descuento por cantidad. Te están haciendo un descuento para que vos puedas llevar más cantidad de producto. A veces vamos a ver en inventarios que es conveniente, a veces no. Pero en general, en esto acá, en programación lineal, en el periodo de análisis que estamos analizando, no existe el descuento por cantidad, porque si no eso haría variar las cantidades, no sé si cantidades adquiridas, pero eso podría llegar a ir en contra de la capacidad instalada. Entonces, si llegara a modificarse, es lo mismo que en el caso anterior, si llegara a modificarse las disponibilidades de los productos, habría que volver a plantear el modelo. Los recursos son intercambiables. Sí, los recursos son intercambiables. En el caso de, por ejemplo, yo tengo 2 tornos, ¿sí? El servicio es el de tornería. O sea, la materia prima yo la voy a considerar como tornería, torno, ¿sí? Horas del torno. Entonces, no me importa si tengo 1, 2, 3, porque todos los tornos van a trabajar, yo voy a considerar el conjunto. Por eso es que los recursos son intercambiables, ¿sí? Porque dentro de la misma clase yo no voy a hacer diferenciaciones. No se modifica la tecnoestructura también durante el periodo de análisis, ¿sí? Si yo hoy estoy diciendo que trabajo en forma artesanal y quiero pasar a trabajar con un CNC, y bueno, me cambia el modelo. ¿Puedo hacer el análisis? Sí, puedo hacer el análisis, pero tengo que plantearlo 2 veces, ¿sí? Y comparar los resultados, por supuesto, porque uno me va a estar trabajando voy a estar trabajando de una forma en un modelo y en el otro voy a estar trabajando de otra forma. Y bueno, esto de que el mercado no se satura vendría a ser un poco lo mismo, esto oferta igual a demanda. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, todo bien. Bien. Entonces, les comentaba, en el año 50, 40, más o menos por ahí, viene Danzig, que era un investigador. Él desarrolla lo que se llama el modelo simplex, ¿sí? El simplex
¿Quién hicieron esta materia, cálculo numérico? ¿Cómo era? Ya me olvidé cómo se llama. Análisis numérico y cálculo avanzado. ¿Hicieron esa materia? Sí. Bueno, en análisis numérico, en alguna época, me imagino que todavía también, al final, la última bolilla, el último modelo que veían, era el modelo del simplex. ¿Veían un simplex? Simple. Pero no sé si te acordás. No, no me Lo suena. vieron. No, el año pasado no lo vimos. Dentro de MATLAB, antes, al final, en cálculo numérico, sí, lo que hacían era al final ver un mini modelo de simplex. De repente tenían esto, tenían que programarlo, entonces tenían un problema de, sí, creo que usaban el de las mesas y de las sillas, en donde, bueno, no importa. La cuestión es que antes se daba en programación, en análisis numérico, en el módulo B parece que no, pero hay un ejercicio muy simple también sobre esto. Pero en principio, no sé por qué le estaba contando, pero bueno, no importa. En el 50 entonces viene Danzig y desarrolla este algoritmo, el simplex, que es un algoritmo súper potente, todavía lo seguimos usando. Después, bueno, se fue automatizando, van a ver que existen distintas herramientas, por ejemplo, hay algunas calculadoras que ya lo tienen integrado, hay algunas, el Excel con el Solver, van a ver que los chicos le van a hacer un ejercicio en el Solver con el Excel. Se fueron desarrollando estas herramientas, nosotros vamos a verlo cómo hacerlo y desarrollarlo en papel para que vean cómo es la metodología. Pero en principio entonces este hombre desarrolla lo que es el simple. Y lo que él planteó, a partir de lo que él nació o desarrolló todo este modelo, fue de este cuadro. A partir de este cuadro, él desarrolló todo el algoritmo. Sumatoria de C sub j por x sub j se maximiza y sujeto a la sumatoria de los a sub ij de x sub j menor o igual a b sub i con todos los xj mayor o igual a 0. Dicho así, es un chino básico, pero esto es lo que él llamó la forma canónica de un problema de programación lineal. Esto es lo que, esto es llevado al papel todo esto que les estaba comentando acá, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este término representa a mi función objetivo, que en la forma canónica del problema de programación lineal, esto lo vamos a retomar y lo vamos a fijar un poquito más la semana que viene, pero en la forma canónica del problema de programación lineal siempre estoy maximizando. Después, esto no quita que se pueda minimizar, pero ya veremos cómo transformarlo, sujeto a mis restricciones o mis condiciones de vínculo, que están representadas por inecuaciones, ¿sí? Ya vamos a ver que yo las tenga representadas acá como inecuaciones del tipo menor o igual, no significa que no pueda tener del tipo mayor o igual, ya lo vamos a ver. Entonces, en principio vamos a decir que mis x sub j son mis variables de decisión, ¿sí? Si yo estoy maximizando, entonces mis variables de decisión, esto es importantísimo, lo resaltan, lo escriben, hacen lo que les parezca, se lo tatúan. Mis variables de decisión cuando estoy maximizando son productos por lo general, ¿sí? Representan productos o cantidad de productos que voy a fabricar, que voy a vender, pero son productos. Los coeficientes del funcional son estos C sub j, ¿sí? Acuérdense que esta es la función objetivo. Estos C sub j son los coeficientes del funcional.
Estos son los parámetros. Acuérdense que el X sub J, esto eran, ahí va. Estos eran variables. Las variables estaban o eran modificadas por los parámetros, que en este caso son los coeficientes del funcional. El coeficiente del funcional, cuando estoy maximizando, representan precios de venta, márgenes, lo que sea que me indique al final que este P por Q es esto es siempre un P y esto siempre es un Q, me termina representando una ganancia al final, ¿sí? Son la sumatoria de los P por Q. Cuando yo digo P por Q, ¿hay alguien que no lo esté entendiendo? Me freno acá por las dudas. Perfecto. Entonces, son la sumatoria de los P por Q y esto me tiene que dar una ganancia, que es la que yo quiero maximizar. Cuando yo esté minimizando este problema, y no es que me olvide de poner el cuadrito de minimización, sino que la forma canónica siempre tiene, siempre está maximizando y siempre va a tener esta forma. Vamos a ver cómo se puede transformar para poder minimizarlo, pero es una transformación que tenemos que hacer. Siempre la forma canónica tiene esta forma. ¿Qué le estaba diciendo? Los coeficientes del funcional entonces representan precios, ¿sí? Cuando esté minimizando, esos coeficientes van a representar costos. Y por lo general, esas variables de decisión van a estar representando recursos, ¿sí? Recursos, van a estar representando insumos, materias primas. Ya vamos a ver de qué forma lo vemos y de qué forma de qué forma lo vamos a transformar. Pero esa es la gran diferencia entre maximización y minimización. Esa es una de las grandes diferencias. Cuando yo estoy hablando de un problema de maximizar, porque esto lo podemos, este modelo lo podemos usar para maximizar o minimizar. Cuando estamos hablando de maximización, por lo general, los coeficientes de funcional entonces son algo que me representa una ganancia, un precio, y las variables de decisión me van a estar representando, por lo general, un producto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que este coeficiente del funcional, esta función objetivo está atada a ciertas condiciones de vínculo, que están representadas como la sumatoria de los A y J por los XJ menor o igual a BI. Los A y J vamos a decir que se llaman coeficientes tecnológicos. Es una matriz de coeficientes tecnológicos, va a ser como la receta de la receta culinaria, ¿sí? Como la receta para hacer una torta, por ejemplo. Yo sé que voy a necesitar tanta cantidad de harina, tanta cantidad de huevos, tanta cantidad de leche. Todo eso lo voy a ver acá, los coeficientes tecnológicos. Cuando yo decía antes en mis hipótesis que decía que no se modifica la tecnoestructura, un poco estoy haciendo también referencia acá a mis coeficientes tecnológicos. Esta matriz se mantiene constante, ¿sí? A menos que... Profe, Sí. una pregunta. De estas dos sumatorias, ¿cuál sería la función objetivo? La primera, que es la que estoy intentando maximizar, y Sí. la de abajo. Estas son las restricciones de esta función. Ok, listo. Yo sé que, por ejemplo, quiero fabricar 20 sillas y 10 mesas. No sé, ese es el resultado final. Yo sé que en mi empresa quiero fabricar 20 sillas, la tengo con 20 sillas. Yo sé que en mi empresa quiero fabricar sillas y mesas, ¿sí? No sé qué cantidades. No sé qué cantidades, porque tengo una capacidad instalada, ¿sí? Yo sé que las personas que tienen que fabricar esas sillas y esas mesas trabajan en turnos, en total 100 horas en la semana. Todas las personas
le dedican 100 horas a la fabricación de estas sillas y estas mesas. También yo sé que tengo tanto tiempo o tengo tanto, ahora lo vamos a ver con un ejercicio, pero tengo tanta cantidad de madera que yo puedo recibir. Entonces, yo sé que para poder vender sillas y mesas, yo tengo una capacidad en mi empresa. ¿Estamos de acuerdo? No es que Sí, yo sí. puedo vender la cantidad que yo quiera, ni puedo fabricar la cantidad que yo quiera. No, si yo digo, bueno, listo, ok, voy a fabricar, este mes me voy a poner la meta de fabricar 80 sillas y 100 mesas. Capaz que no puedo porque no me alcanza el tiempo, porque no tengo los recursos, porque simplemente es inalcanzable esa meta. Entonces, con esto un poco lo que voy a hacer es tratar de definir realmente cuál es la meta según mi capacidad. Claro, ¿Ahí en queda un este poco más caso, claro? el tiempo o ese tiempo, esa cantidad de horas que trabajas en una semana sería una de tus restricciones para ver Sería una de mis restricciones, sí. cuánto más podés producir. Sí. Así como Perfecto. tendré esa restricción, tendré otras restricciones dependiendo de cuáles sean las distintas etapas de mi proceso de fabricación. Y, por ejemplo, el tiempo, los recursos, que eran otras restricciones, se juntan todos como en una mega inecuación para definir la limitante. O Bueno, siempre no suma. sería una, Ah, sino puede que haber serían varias. varias. Ok. Cada restricción, eso era justo lo que seguía. Ah, ok, Cada listo, perdón, restricción, perdón. no te preocupes, vamos avanzando. Cada restricción representa por lo general un recurso. ¿Sí? Esto va a ser las sumatorias de los A y J, X, J menor o igual a B sub I. Si nosotros decimos que B sub I es un término independiente que va a representar la disponibilidad de ese recurso, voy a tener una restricción o voy a tener una condición de vínculo por cada recurso que mi proceso requiere. Entonces, de repente, si yo sé que para poder fabricar mesas y sillas yo tengo que tener en cuenta lo que es el tiempo de fabricación, lo que es la cantidad de madera que necesito, la cantidad de material de ferretería, el tiempo de, no sé, de carpintería. Bueno, cada uno de todos esos pasos, cada uno de esos recursos que tengo que tener en cuenta van a ser restricciones a esa función objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, si nosotros decimos, y por supuesto, algo también importantísimo, tenemos mi función objetivo, tenemos mis restricciones, algo que siempre tiene que estar y que siempre tenemos que tener en cuenta es que los X sub J son mayores o iguales a 0. Las variables de decisión son siempre positivas. Yo no puedo fabricar menos 5 sillas. No puede pasar. Siempre estamos trabajando en el primer cuadrante. Variables de decisión positivas. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una función objetivo y que cada una de las distintas, cada uno de los distintos recursos van a formar una restricción o van a formar una inecuación, entonces cuando nosotros abramos este problema, esta forma canónica, lo vamos a estar viendo de este problema, de esta forma. De repente un problema de programación lineal, cuando ustedes lo estén planteando, si bien se van a apoyar acá, lo van a tener definido de esta forma, o lo van a encontrar de esta forma, en donde ustedes van a tener, por ejemplo, no sé, que X1 representa mesas, X2 representa sillas, XK representa estantes. Yo sé que X1, X2 y XK van a ser incógnitas. Yo no sé cuánto es lo que quiero, lo que me conviene fabricar de cada uno, pero sé que las mesas me van a salir 10 pesos,
o me cuesta, o yo lo vendo a 10 pesos al público, las mesas, las sillas las vendo a 15 y los estantes los vendo a 20. Entonces yo puedo saber, cuando sepa la cantidad que me va a aceptar el mercado, que voy a poder vender en base a mi capacidad, yo voy a saber cuál va a ser la ganancia final que voy a tener. Y la voy a poder ir midiendo. Lo mismo me va a pasar, y bueno, y acá voy a tener que identificar, entonces voy a van a ver que se va a formar una matriz de coeficientes tecnológicos, se me va a formar un vector de términos independientes, y siempre voy a tener, siempre, acá, la figurita del siempre va a estar, los x sub j mayores o iguales a 0. Bajamos puntos por no tener las condiciones de no negatividad. Chicos, esto es conceptual. Las condiciones de no negatividad, el x sub j mayor o igual a 0, x1, x2, x3, la cantidad de x que tengan, tienen que ser mayores o iguales a 0, por más que después lo consideren. Y tiene que estar escrito, porque es algo que forma parte del modelo, hacia el modelo. Pero es muy difícil trabajar con inecuaciones. No importa de qué modelo estemos hablando, en realidad nosotros en la vida real no trabajamos con inecuaciones, trabajamos con ecuaciones, trabajamos siempre con igualdades. Yo digo que, genial, yo voy a necesitar madera, ¿sí? Para poder comprar o para poder fabricar sillas y mesas. Yo sé que para ese objetivo, para poder tener esa ganancia, yo necesito comprar 10 tablones de madera, ¿sí? Yo sé que las mesas llevan o necesitan, cada una de las mesas necesita un tablón de madera, un tablón largo, un tablón de madera. Cada una de las sillas lleva medio tablón. No sé qué tipo de sillas estoy haciendo, pero bueno. Y en base a esas cantidades, tendré que ver, en base a las cantidades que me convenga fabricar, cuánta madera me va a sobrar, ¿sí? Ese sobrante de lo que yo compré originalmente es lo que vamos a representar como una variable slack, ¿sí? Que ahora un poquitito más adelante lo vamos a ver en forma más gráfica. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Esta es como la base de programación lineal. Si hay alguna duda, está bueno que lo digan. No, por ahora bien, profe. Veremos con los ejercicios. Vamos al ejercicio, entonces. Bueno, vamos al ejercicio. Vamos a suponer, la semana que viene vamos a ver un poco más de modelización, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto. Pero para poder avanzar sobre modelización, capaz que está bueno ver primero un ejercicio y ver cómo resolverlo, al menos gráficamente. Entonces vamos a suponer que mi función objetivo es el z. Siempre z es igual, yo tengo que un producto x1 tiene un margen, supongamos que estos son márgenes de 400 pesos, tengo un producto x2 que tiene un margen de 300 pesos, entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuál es la combinación de estos dos productos, cuánto debería fabricar para que la ganancia que yo tenga sea la mejor, la máxima. Lo voy a optimizar, voy a tratar de optimizar esa ganancia. Para eso, yo sé que tengo dentro, a ver si lo anoté por acá. No, no lo anoté. Yo sé que para eso tengo tres
dentro para poder fabricar X1 y para poder fabricar X2, yo tengo tres, a ver si lo tengo anotado por acá, muy bien, sí. Yo tengo tres restricciones, ¿sí? Tengo que pasar a través de tres procesos. Para fabricar X1 y X2, esta inecuación me representa lo que es tiempo de tratamiento térmico. Para poder fabricar estos productos tengo que hacer un tratamiento térmico. También tengo que hacer un maquinado, que está representado por esta inecuación. Y también necesito de personal que trabaje sobre los productos, que va a estar representada por esta inecuación. Es decir, yo para fabricar, para que me lo entiendan, igual la semana que viene lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero para poder fabricar el producto 1 necesito de 9 horas de tratamiento térmico, necesito de 16 horas de maquinado y necesito de 10 horas de mano de obra. Es decir, de personal trabajando sobre el producto, ¿sí? Supongamos que esto es en una semana, pero yo para poder fabricar el producto 1 necesito 9 de tratamiento térmico, 16 de maquinado y 10 horas de mano de obra. Para poder fabricar el producto 2, yo también sé que necesito 18 horas de tratamiento térmico, 8 horas de maquinado y 10 horas de mano de obra. Esto es algo dado. Fíjense que estos son mis coeficientes tecnológicos. Es algo dado. Es la receta de la torta. ¿Sí? Torta 1, torta 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende estas inecuaciones? ¿Qué significan y cómo se leen? Sí, se entiende, pero representan en ambos casos una unidad. Una unidad de 1, una unidad de 2. X1 y X2, no sé cuánto es, porque bueno, son valores unitarios, si esa es la pregunta. Claro, claro. Sí, sí. Sí, son valores unitarios. Para poder fabricar una unidad de X1 necesito 9 horas de tratamiento térmico. Para una unidad de X1 necesito 16 horas de maquinado. Sí, son valores unitarios, sí. Ahora bien, en mi empresa no es que yo puedo hacer todo el tratamiento térmico que quiera a lo largo de la semana. Yo sé que en este caso vamos a suponerlo por semana, por mes, eso en este caso, no, en este caso lo estamos viendo, no estamos modelizando, así que solamente vamos a estar viendo las inecuaciones, las unidades de medida y toda la información en detalle sí la vamos a profundizar la semana que viene, no se preocupen. Esta semana lo que me interesa que ustedes se lleven es cómo se resuelve gráficamente esto y cómo se entiende, cómo se lee. Pero la disponibilidad, yo en mi empresa no puedo hacer todo el tratamiento térmico que quiera, sino que sé que por cada uno de los ciclos de fabricación yo tengo disponible 720 horas de tratamiento térmico. Yo sé que puedo hacer, yo sé que solamente le puedo dedicar ese tiempo a tratamiento térmico. No le puedo dedicar más. Solamente 720 horas. Esa es mi capacidad instalada. Solamente le puedo dedicar 640 horas de maquinado y solamente tengo disponibles 480 horas de horas hombre. ¿Sí? Tengo 5 personas que me trabajan las 480 horas por ciclo de fabricación. No puedo, no tengo forma de sumar más gente, no tengo forma de ampliar mi parque de equipos, así que esta es la capacidad instalada que yo tengo en mi empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder resolver gráficamente este ejercicio, ¿sí? Para entender cómo
vamos a hallar cómo es que combinan, cómo es que interactúan estas restricciones. Lo primero que vamos a hacer entonces es graficar cada una de estas restricciones. Por ahora nos vamos a olvidar de esta función objetivo. Primero vamos a, y bueno, las condiciones de no negatividad, ¿no? X1 y X2 mayor o igual a 0. Pero lo primero entonces que vamos a hacer es graficar cada una de estas restricciones. Y para eso, vamos primero con la primera. Vamos por el principio. Tratamiento térmico, entonces. Sabemos que yo para fabricar una unidad de X1 necesito 9 horas de tratamiento térmico. Para fabricar una unidad de producto 2 necesito 18 horas de tratamiento térmico. Y que en mi empresa tengo disponibles solamente 720 horas. ¿Sí? O sea que la cantidad que yo fabrique, la combinación de productos fabricados, ya sea producto 1, producto 2, tiene que requerir menos de 720 horas, o tiene que ser justo 720 horas si tengo la suerte de no tener sobrantes. ¿Sí? ¿Se entiende? No me puedo exceder. No puedo fabricar o tener un mix de fabricación cuya combinación me dé, no sé, 800 horas. Tiene que dar menos de 720 horas que los que tengo instalados. Entonces, en principio, para poder graficarlo, vamos a pensar en una igualdad, ¿sí? Si ustedes quisieran graficar esta recta, ¿cómo harían? Esto es una recta. Y te ¿Cómo lo fijas harían? que x1 igual a 0, despejás, x2 igual a 0 y despejás. Sí, esa es la forma que yo uso también. Lo pueden hacer así. O pueden hacer, pueden usar está el método de la tangente, pueden ver cuál es la inclinación, usen el método que a ustedes les sea más cómodo. El más fácil y con el que nunca van a fallar es a uno ver en qué momento pasan por el 0, ¿sí? En qué momento cortan a los ejes. Acuérdense que uniendo dos puntos, podemos formar una recta. Entonces, si nosotros igualamos a 0 x1, despejamos x2, 720 dividido 18 me va a dar 40. Si nosotros decimos que x2 es 0 y despejamos x1, 720 dividido 9 me va a dar 80. Si yo esto lo grafico en un eje en donde tengo el X y el Y representan al producto 1 y el producto 2, el producto 2 en función del producto 1, podrían haberlo puesto al revés, pero bueno, a mí me resultó cómodo así. Vamos a representar entonces mi recta, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Cómo es que graficamos esta recta? Sí, profe. Si alguien tiene dudas sobre cómo graficarlo, no pasa nada, díganme y tratamos de ver las dudas. También sé que hay dando vueltas algunos, que lo vamos a ver seguramente la clase, lo vamos a usar seguramente la semana que viene o la clase práctica. Hay algunos, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, hay una aplicación que vos le pones directamente cuál es la inecuación y ya te lo grafica. Es, no me Fede, ¿vos te acordás cómo se llamaba? Graph algo era, algo así. Hay varios graficadores para los celulares. No, Depende para el también. celular no, era para la compu. Coso, ahí lo busco. Bueno, la cuestión no importa, es que con esto igual lo pueden hacer. Nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio súper simple que tiene solamente 2 variables. Cuando ya tenemos más de 2 variables, le diría que resolverlo gráficamente no es conveniente. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Porque bueno, si vos tenés, supongamos, 3 variables, ya acá no vas a hacer no trabajamos, no les conviene trabajar con
con un gráfico tridimensional. Les conviene en realidad sacar las proyecciones. Entonces, en vez de un gráfico vas a tener 3 gráficos. Si vas a tener 4 variables, imagínense, tendrás que trabajar con todas las proyecciones. Entonces, lo que les conviene es, si tenés 2 variables, bueno, lo vas a poder resolver gráficamente rápido. Si tenés más de 2 variables, y bueno, vas a tener que ir a la resolución analítica, que la vamos a ver el año que viene, miren. Yo me estaba yendo a cualquier lugar. A la semana que viene lo vamos a ver. Bien. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a pensar entonces en el menor o igual. Volvamos a la restricción. ¿Qué significa este menor o igual? Este menor o igual me da una idea de con qué área voy a estar trabajando. Si yo voy a estar trabajando con el área que está por encima de la recta o con el área que está por debajo de la recta. Como la restricción es del tipo menor o igual, siempre la combinación tiene que ser menor o igual a 720 unidades, a 720 horas en este caso. Entonces, esta línea me está mostrando mi techo, el máximo al que yo puedo llegar. Por consiguiente, la solución que yo estoy buscando, la combinación que haga que las horas de producción para poder fabricar X1 y X2 sean menores o iguales a 720, está por debajo de la recta. Cuando tengo restricciones del tipo menor o igual, entonces yo voy a considerar el área que está debajo de la recta. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Bien. Vamos ahora con la segunda restricción, la de maquinado. Entonces yo tengo mi maquinado. Yo sé que en mi empresa, perdón, está dando un poco de mate. Yo sé que en mi empresa tengo disponibles 640 horas, ¿sí? De maquinado. Vamos a proceder de la misma forma. Vamos a pensar en una igualdad. Despejamos X1, despejamos X2 y graficamos. Yo ya tenía mi gráfico original, ¿sí? Ahora yo sé que cuando X1 es 0, X2 es 80, así que va a estar por acá arriba, uno de los puntos, y cuando X2 es 0, X1 es 40, va a estar por acá. Bien, en el mismo gráfico, grafico la segunda recta, ¿sí? Es una restricción, estamos trabajando con una restricción del tipo menor o igual. Así que, ¿qué área vamos a estar usando? La de adentro. La de adentro, la que está por debajo de la recta. Ahora bien, como yo ahora tengo que empezar a trabajar con las dos restricciones, como yo ya no tengo una restricción de gráfico, tengo 2 restricciones, entonces yo tengo que, justamente lo que me va a permitir este gráfico es mostrar cómo ese horizonte de soluciones se va achicando. O sea, yo tengo que encontrar no solamente la combinación de productos fabricados para que sea tal que me alcancen las horas de tratamiento térmico que tengo para poder fabricarlo, sino que al mismo tiempo se tiene que dar que la cantidad fabricada, que es la misma acá y acá, X1 y X2 siempre es lo mismo. O sea, si yo digo que X1 es 10 y X2 es 20, va a ser 10 y 20 en la primera restricción, en la segunda y en la tercera. Entonces, al mismo tiempo que tengo que estar cumpliendo esta restricción, la primera, tengo que también estar cumpliendo la segunda. Entonces, tengo que empezar a trabajar con la superposición de áreas. Si yo digo que la primera restricción trabajo con el área que está debajo de la recta, en la segunda restricción voy a estar trabajando con el área que está debajo de la recta también, ¿cuál va a ser el área con la que en realidad me conviene a mí trabajar? El área en la que
ambas restricciones se cumplen. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sería el área del trapecio, digamos, entre los ejes y las dos rectas. Claro. Esta de acá. Esa. Perfecto. A ese trapecio lo vamos a llamar convexo de soluciones. Muy bien. Sí. Entonces tengo que empezar a sumar áreas, ¿sí? Esto es como un diagrama de Venn. Si se acuerdan del diagrama de Venn, yo tenía dos círculos o tenía dos conjuntos y lo que tenía que ir buscando, encontrando es cuando esos conjuntos coincidían. Bueno, esto es algo parecido. Y si a este gráfico, encima de todo, le agregamos la tercera restricción, o sea que la mano de obra, el conjunto de los productos fabricados requieran menos de 480 horas hombre, hago exactamente lo mismo, lo sumo a mi gráfico original, me va a dar una recta de este estilo. ¿Sí? Entonces, el área con la que me voy a quedar trabajando va a ser con esa. Es decir, el área, fíjense que mano de obra a su vez me restringió más el convexo. Ahora bien, ¿por qué yo no puedo trabajar con una solución, por ejemplo, que esté acá? En este área blanca de acá. Porque no te da la capacidad. Porque no me da la capacidad de tratamiento térmico y de mano de obra. Porque fíjense que si yo trabajo acá, si bien voy a estar cumpliendo con la restricción de horas de maquinado, para poder fabricar, venga, el mouse se me va, perdón. Para poder estar, si yo digo que voy a estar fabricando en algún punto de por acá, en algún mix de acá, entonces voy a estar diciendo que voy a necesitar más cantidad de tratamiento térmico y más cantidad de mano de obra, lo cual no es posible porque no me da la capacidad. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. En todas las áreas blancas, lo que está pasando es que estoy excediéndome de la capacidad que yo tengo instalada. Entonces, este convexo lo que termina haciendo es definir y terminar de mostrarme cuál es la capacidad instalada. Muy bien, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora muy bien. Nosotros dijimos al principio, nos vamos a olvidar un minutito de el funcional, vamos a volver al funcional y vamos a graficarlo. Para eso se nos complica un poco. Se nos complica un poco, porque si yo digo que x1 es 0, el z, pensemos que el funcional es un plano, ¿sí? Porque el z es una incógnita, x1 es una incógnita y x2 es una incógnita. Entonces, si podemos pensar, supongamos que el z, el plano es 0, estamos en el z0, si yo digo que x1 es 0, x2 también va a ser 0. Todo es 0, no me sirve para poder graficarlo. Ahora, supongamos que a x1 le asignamos un valor cualquiera. Decimos que z es 0 para poder trabajar en el mismo plano en el que estamos trabajando. Y no hacer un gráfico tridimensional. Supongamos que z es 0 y asignémosle un valor cualquiera a x1 y a x2. Lo que me interesa es poder tener un segundo set de puntos, una segunda coordenada para poder graficar la recta, que va a ser la proyección de ese plano, ¿verdad? Yo dije que x1 sea 15, porque se me ocurrió a mí ponerle 15. Pero ustedes podrían haber puesto 5, 1, 2, 3, el valor que ustedes quieran. Siempre les conviene que sea como un valor un poco alejado del 0, que no esté todo amontonadito ahí, porque
para poder ver bien cuál es la pendiente. Acá lo que nos interesa en el Z es poder conocer la pendiente de la recta. Si volvemos al gráfico original y a esto le agregamos nuestro nuevo set de coordenadas, vamos a poder tener cuál es la pendiente del Z. ¿Se entiende? ¿Cómo nos queda el gráfico final? Yo no entiendo qué rol cumple Z en todo esto. Ah, bueno, el Z es lo más importante de todo, porque es el que es la función objetivo, es lo que yo quiero maximizar. Ahora, en este punto de acá, yo estoy diciendo que no estoy fabricando nada de X1 y X2. Es decir, que el valor de Z, lo que mi empresa está ganando por no fabricar nada, es 0 pesos. Lo que yo necesito es empezar a variar este Z. Necesito que este Z se empiece a mover. De alguna forma, se empiece a alejar del 0 para poder empezar a ganar plata. ¿Me explico? El Z es el que al final me va a terminar definiendo cuál es el punto óptimo de fabricación. Ese es el rol del Z. Y ahí queda más claro. Pero, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy en el punto óptimo? Ah, bueno, es una excelente pregunta. Era la Muy bien. pregunta. Es la pregunta. Perfecto. Decime, simplemente viendo el gráfico, sabemos que el área verde es el área, el convexo, el poliedro convexo de soluciones. Y convexo. Acá están mis soluciones, ¿verdad? Entonces digo, bueno, simplemente viendo el gráfico, ¿a ustedes qué les parece? ¿Dónde creen que podría llegar a estar la solución óptima? No miren las filminas que están en campus. Miren el gráfico. Este gráfico que está proyectado acá. Ustedes, que según su intuición, ¿en dónde creen que podría llegar a estar el óptimo? ¿O en dónde creen que podría llegar a estar la mejor propuesta de fabricación? Dentro del área serían en los puntos máximos, supongo, ¿no? Claro, Pero en el el área, límite. En los puntos de intersección puede ser. en los puntos de intersección, sí puede ser. Muy bien. Sobre la frontera, ¿no sería? Sobre la frontera. Acuérdense de cuando ustedes estaban trabajando. Miren, esto me hace acordar. ¿Se acuerdan cuando, me imagino que esto sí lo siguen viendo, en economía general? Allá, por segundo año, creo que es el segundo. Allá atrás en el tiempo, cuando veíamos en economía general lo que era la frontera de producción. ¿Se acuerdan para los bienes de capital? Que graficaban una especie era un gráfico así. Era justo un gráfico que era más o menos así. Siempre trabajábamos en la frontera, porque en la frontera están los máximos. Ahora bien, sí. Digo, habría que ir moviendo este Z sin variar el ángulo hasta que se quede afuera y el último punto que toque ahí es. Algo así. Bueno, más o menos porque vos ya tenés la película, pero sí, básicamente No, sí. no. Le spoileaste el final a todo. Perdón. Al final se murió el protagonista. Bueno, está bien. No, sí. Es así, es lo que vos decís. Tenemos que ir variando el Z, pero nosotros dentro del convexo también podemos tener soluciones, ¿sí? Dependiendo en dónde nos paremos, vamos a tener distintos tipos de soluciones. Todo lo que esté dentro del área se llama solución factible. La solución factible es aquel vector que satisface las condiciones de no negatividad y las restricciones, ¿sí? Son soluciones en las que no necesariamente no estoy en el óptimo, pero que me va a satisfacer las restricciones. O sea, claramente yo puedo decir, bueno, este mes tengo una producción de una silla y una mesa.
Y seguramente no voy a estar maximizando mi ganancia, pero bueno, algo, claramente voy a cumplir con la capacidad instalada. A veces me conviene trabajar acá, a veces no, eso lo tendré que decidir yo. Yo como persona analista de este modelo, ¿sí? También tenemos los puntos como los borders, ¿sí? Los puntos, las intersecciones, una de sus compañeras lo dijo, las intersecciones de las rectas. Las intersecciones de las rectas me muestran las soluciones básicas factibles óptimas. Una solución, esto lo leo porque es definición, ¿sí? Es una solución que satisface las condiciones de no negatividad que se obtienen al hacer n-m variables iguales a 0 y resolver los n remanentes siempre que el determinante de los coeficientes de esas m variables no sea 0. Ya la semana que viene se los leo como definición. La semana que viene, cuando veamos la parte analítica, esto nos interesa entenderlo para la parte analítica. La semana que viene lo vamos a volver a retomar, no se preocupen. Pero en principio, una solución básica factible son como las intersecciones de mi convexo. Son los puntos en los que cada una de estas restricciones se van juntando o se van cruzando. ¿Y dónde está la solución básica factible óptima? La SBFO. Se lo van a encontrar si Dios no quiere les toca ir a un final o les toca en el parcial. Les preguntan cuál es la SBFO. Es esto, es la solución básica factible óptima. Es aquella que cumple con las condiciones antes mencionadas y encima de todo es la que optimiza el funcional. Es decir, es aquella recta que aquel punto, aquel vértice más alejado del origen, ¿sí? ¿Cómo puedo ver cuál es el vértice más alejado del origen? Es haciendo lo que su compañero dice. Voy moviendo el funcional, alejándolo del 0 todo lo que pueda, hasta llegar al último vértice que toque, o sea, que sea tangente a este Z. Y se los muestro directamente acá. Ahí no. Acá, se los voy a mostrar. Oh. Lo podría haber abierto para... No. Programación. No. Esta un poco. No, esta no era, mis estimados. Ustedes tienen entonces su gráfico. No sé si lo ven bien ahí. ¿Lo ven bien? Ustedes me dicen si quieren que lo agrande más. Está bien. Perfecto. Entonces lo que yo hago, si yo lo estuviese haciendo en el papel, lo tengo que usar con una recta, con una regla, perdón. Siempre traten de mantener todos los, cuando lo hagan en el papel, traten de mantener siempre todas las, ¿cómo se llama? Todas las medidas, ¿sí? Si ustedes dicen que este segmento sale 1 centímetro, este segmento que sea también de 1 centímetro, o sea, siempre mantengan las mismas medidas, porque si no, se les va a complicar el gráfico. Vamos moviendo el Z sin variar el ángulo, lo vamos alejando del 0, lo alejamos, lo alejamos, lo alejamos, y me doy cuenta que el último vértice, el último punto que el Z toca al convexo, es este vértice de acá. Ese vértice es la SBFO. Esa es la solución básica factible óptima. Es el óptimo. Es la combinación de producción que me va a dar la mayor ganancia bajo estas condiciones. ¿Sí? ¿Se ve cuál es el rol del Z acá?
¿sí? Y ahí cae en un vértice por casualidad. No. No. El último punto, vos tenés que hallar ese vértice. Tenés que hallar cuál es el último punto, o sea, el último punto en el que el Z toca el convexo. Ok. Te vas a encontrar con que capaz el último punto que el Z encuentra al convexo tal vez no es un punto, sino que es un segmento, eso es una de las restricciones. Te vas a encontrar con un montón de casos, pero esos son casos particulares que vamos a ver más adelante. Pero en principio vos tenés que siempre encontrar este punto, este vértice. Y si nosotros venimos para acá, vamos a ver que en ese punto, cuando vamos a buscar las coordenadas de ese punto, como solución sabemos que me conviene fabricar entonces 32 unidades de X1 y 16 unidades de X2. ¿Sí? Las coordenadas las obtienen por yendo al eje. ¿Sí? En este punto representa 32 y este punto representa 16. Bueno, genial. Encontramos mis variables, encontramos la solución a este problema entonces. Hasta acá venimos bien. Encontramos el óptimo. Profe, ¿puede repetir cómo sacó 32 y 16 que me perdí? Sí. Entonces, ¿cómo hallamos este punto? Lo encontraste, ¿verdad? Hasta Sí, ahí sí. venimos. Hasta ahí llegamos bien. Moviendo el Z, eso sí. Bien, listo. Una vez que nosotros llegamos a esta posición y decimos que este es el vértice, lo que tenemos que hacer es trazar como una línea imaginaria a X1 y una línea imaginaria a X2. Y medimos. Vemos qué valor tiene en X1 y qué valor tiene en X2. Ah, está bien, así, Claro. en forma gráfica. Claro, claro, sí, sí, en forma gráfica. La forma analítica la vamos a ver la semana que viene. Esto es todo Perfecto. gráfico. Sale todo por gráfico. Ah, listo, gracias. No de nada. Bueno, entonces, llegamos hasta acá. Ahora bien, fíjense que en este punto, se intersectan las rectas de mano de obra, la verde, y la roja, que es de maquinado, ¿verdad? Pero la recta de tratamiento térmico está por acá arriba. Es decir que el espacio o la distancia de este punto a esta recta me estaría mostrando un sobrante o este área incluso ya me estaría como indicando de que va a haber un sobrante, voy a tener un sobrante de horas de tratamiento térmico. ¿Lo ven eso? Sí, se ve, profe. Bien. Cuando pasa esto, en principio lo que voy a decir es que el recurso de mano de obra y el recurso de maquinado se agotó. Al final de la producción, agoté los recursos de mano de obra y de maquinado, pero voy a tener un sobrante de otro recurso que es el de tratamiento térmico. Y para eso me sirven las variables slack. Yo tengo dos tipos de variables, ¿sí? Tengo sobrantes, puedo tener dentro de mi producción, puedo tener sobrantes o puedo tener excedentes. De repente, qué sé yo, con un sobrante, las voy a llamar, bueno, sí. Los sobrantes son todas aquellas, justamente son sobrantes, es esto. Es aquello que después de que yo corrí mi ciclo de producción, son todos los recursos que a mí me sobraron, ¿sí? Que a mí me quedaron sin usar. A todos los sobrantes los voy a llamar variables de holgura, ¿sí? La semana que viene vamos a ver de qué forma representamos mis variables de holgura. Y van a estar en todas las restricciones del tipo menor o igual. Siempre que yo tenga una restricción del tipo menor o igual, para poder modificar esa restricción
a una igualdad, voy a necesitar de una variable de holgura. Pensemos ahora sí, pensemos en una torta. Supongamos que todo lo que yo tengo que fabricar para poder fabricar mi producto X1 y mi producto X2, ¿sí? Yo voy a necesitar de toda esta torta. Todo esto voy a necesitar. La variable de holgura lo que me va a mostrar es esta porción de acá. Esta porción que a mí me está faltando para poder completar toda mi capacidad o toda mi disponibilidad de ese recurso. Si yo tengo 100 horas de tratamiento térmico disponibles y solamente para poder fabricar el óptimo necesito de 90 horas, esas 10 horas que me sobren son esta porción. Yo necesito poder identificar cuánto me va a estar sobrando, ¿sí? Porque capaz que eso que me está sobrando lo puedo usar para otro proceso, porque en el fondo no me está dando ninguna ganancia, entonces ¿para qué quiero tener tanto? Bueno, en este caso son 10 horas nada más, pero más adelante es capaz que, más adelante, en otro proceso capaz que no son 10 horas, capaz que el 90% es sobrante y solamente necesito el 10. Entonces, bueno, tendré que ir viéndolo caso a caso. Y también puedo tener excedentes que no se van a presentar en las restricciones del tipo menor o igual, porque en esas siempre se tiene que dar la condición de que tengo que estar trabajando por debajo de la disponibilidad. Pero así como yo tengo restricciones del tipo menor o igual, me voy a encontrar, y en el ejemplo que sigue, restricciones del tipo mayor o igual, o me voy a encontrar con restricciones del tipo igual. Yo sé que solamente tengo, no sé, tengo que pintar y solamente tengo 10 litros de pintura. No tengo más ni menos, tengo 10 litros de pintura. Esto es lo que tengo que usar. Entonces, puedo tener restricciones del tipo igual o puedo tener restricciones del tipo mayor o igual. Cuando yo tengo restricciones, ya sea igual o mayor o igual, voy a estar usando lo que se llaman variables superficiales, que me van a representar excedentes en los requerimientos. Y sí. Y van a ir acompañadas de los sobrantes, de las variables de holgura. Las variables superficiales nunca van solas, sino que siempre van acompañadas de variables de holgura. Ya lo vamos a ver la semana que viene qué significa esto. Pero de repente, qué sé yo, bueno, en vez de fabricar, no sé, en vez de necesitar 50, no sé, en este caso, si yo tengo una restricción del tipo mayor o igual, yo no tengo un techo, yo tengo un piso, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo sé que tengo disponible, sé que como mínimo tengo 10 horas de tratamiento térmico en mi empresa, pero bueno, después puedo usar la cantidad que yo quiera, qué sé yo. Entonces, bueno, capaz que para fabricar las 10 sillas y las 20 mesas que eran mi óptimo, supongamos, o mis 32 de X1 y mis 16 de X2, yo voy a necesitar más cantidad de horas de tratamiento térmico de lo previsto. Bueno, en ese caso, una restricción del tipo mayor o igual no voy a tener un problema porque yo tengo el mínimo. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta la semana que viene. Es un poco rebuscado el tema de las variables superficiales, pero van a ver que con un ejemplo práctico va a quedar más claro. Entonces, volvemos, bueno, en este caso, como habíamos visto, bueno, hasta acá venimos bien. ¿Se entiende la diferencia entre los dos tipos de variables slack, entre las variables de holgura y variables superficiales? Creo que sí. Muy bien, perfecto. Entonces,
Como habíamos visto en el gráfico anterior, nosotros habíamos agotado el recurso de maquinado, habíamos agotado el recurso de mano de obra, entonces el único que en realidad va a tener sobrante, o el único recurso que va a tener sobrante es el de tratamiento térmico. Si nosotros venimos entonces acá y queremos en realidad transformar esa inecuación en una ecuación, tendríamos que introducir una nueva variable. Miren por qué no se me va el... Bueno, no importa. Tendríamos que introducir una nueva variable. Este X3 es un recurso matemático que yo estoy usando, justamente que me va a representar esta porción de la torta, y lo vamos a llamar variable de holgura. Entonces ahora sí, si yo sé que X1 es 32 y yo sé que X2 es 16, analíticamente puedo saber que X3, o sea, el sobrante de horas de tratamiento térmico, es 144, ¿verdad? ¿Es correcto esto que estoy diciendo? Sí, Muy bien. ¿por qué no? Ahora muy bien, vamos al gráfico. ¿Cómo hago para ver esto gráficamente? Porque esto ustedes también lo pueden ver gráficamente. Para verlo gráficamente, acuérdense que ese segmento, desde el óptimo a la... Si nosotros trazamos un segmento que sea perpendicular a la línea o a la recta de tratamiento térmico, desde tratamiento térmico hasta el vértice óptimo, ese segmento va a ser el que representa el sobrante. Si nosotros ahora trazamos otro segmento otro segmento perpendicular, pero a la línea al eje de coordenadas, al 0, 0, ¿sí? Nosotros podríamos saber este segmento de acá, entonces es el segmento que me representa las 720 unidades, ¿sí? Es toda la cantidad de materia prima que tengo desde un principio. En este caso de insumo, horas de tratamiento térmico. Entonces yo sé, lo medimos, por eso es muy importante que hagan todo bien medido y bien a escala. Si yo sé que este segmento de acá, yo sé que este segmento de acá, que representa 720 horas de tratamiento térmico, mide 5 centímetros, y yo sé que este segmento de acá mide 1 centímetro, por regla de 3, yo puedo saber cuántas, gráficamente, solamente sabiendo esas medidas, cuántas horas representa ese segmento, ¿sí? Es una regla de 3. Si 10 centímetros representan 720, 5 centímetros, X. Despejo y puedo saber a cuánto equivale. Lo pueden hacer de las dos formas. Lo pueden hacer midiendo o lo pueden hacer reemplazando. La realidad es que reemplazando siempre les va a dar un poquito más exacto que midiendo, ¿no? Pero bueno, lo pueden hacer de las dos formas. ¿Se entiende? Sí, profe, y te hago una consulta. En esta recta que vos decías que representa justamente las 720 horas de tratamiento térmico, ¿sería lo mismo graficarlas desde el origen de coordenadas hacia cualquier punto de la recta de tratamiento térmico, correcto? No. Siempre va a representar las 720. No. Cualquier punto no. Tiene que ser un punto perpendicular a la recta de tratamiento térmico. O sea, que forme acá un ángulo de 90 grados. Ok. Ok. Si vos graficaras, no sé, del 0 a este punto, fíjate que va a tener un tamaño distinto. Eso representará otra cosa.
Es siempre, siempre a un punto perpendicular. Tiene que formarse el ángulo de 90 grados. Ok, gracias. No hay problema. ¿Hasta acá alguna duda más? ¿Algo que les gustaría que veamos más en detalle? Ah, muy bien, entendieron todo. Entonces, como entendieron todo, vamos a hacer un ejercicio de minimización. Pero este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Les pido por favor entonces que grafiquen, como mínimo grafiquen estas 3 restricciones, ¿sí? Y el análisis lo hacemos juntos. Pero primero, ahora les doy, son 11 menos cuarto, no sé, 10 minutitos, 10, 15 minutitos para graficar cada una de estas restricciones en un gráfico, ¿sí? Ah, no miren la solución. ¿Por qué no se me oculta la barra de inicio? No lo sé. Bueno, si alguien tiene la solución, me ayuda. Ahí, Flor, encontré. Sí. ¿Puede ser que hablabas de GeoGebra? Sí, GeoGebra, creo que era. ¿GeoGebra era? Creo que sí, porque después hay otros Ajá. varios, pero no. El Era, más, sí, el más era un importante creo que es graficador. ese. Vos ponías la. Sí, sí, puede ser. Ese era el que usábamos en análisis 2. El que usé. Genial. Mejor Así todavía. que- Si quieren para esta, yo les voy a decir, así como se los dijimos para el primer cuatrimestre, se los digo para el segundo cuatrimestre. No vamos, así como no aceptábamos el Excel en el primer cuatrimestre, tampoco aceptamos el Excel en el segundo, ¿sí? Todas las resoluciones y los gráficos son a mano. Ahora bien, esta es la primera clase, recién estamos introduciendo el tema. Si quieren usar la aplicación ahora, el graficador ahora, úsenlo. Si no, si lo quieren hacer a mano, le sacan una foto y lo comparten, mejor. Háganlo como ustedes prefieran. Pero tomen este espacio de 10-15 minutitos como para empezar a practicar esto. Así que les doy 10-15 minutitos, grafiquen estas 3 restricciones y cuando alguno lo tenga me avisa y vamos a empezar a mostrar los resultados, ¿sí? Así hacemos el análisis juntos. ¿Se entiende? Sí. Considero que están todos concentrados haciendo el ejercicio.
Bien, ¿cómo venimos? ¿Estamos graficando? Profe, para el despeje de las variables es igual que en el anterior, ¿no? Es igual a 0, x1, x2 y despejo. Sí, es igual que en el anterior. Sí. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Ahí grafiqué las rectas, pero en este caso sería como todo hacia la derecha de las rectas, que haría como el espacio total. Sí, por favor compartime la pantalla. Uy, O lo tengo en papel, no lo hice en la compu. dale, le sacás una foto y nos compartís. Sí. Y lo vemos directamente sobre lo que hiciste. Esperamos un ratito. ¿Profe quiere que comparta pantalla? Sí, espérame que te pongo, te habilito la opción. Ahí va. Ahí ya tendrías que tenerla. Ya te tendría que dejar. Ah, no me deja compartir porque está compartiendo. Ah, muy bien, a ver. Dejar de compartir. Ahí va.
Dale, vení, dale, vení. Bien. Bueno, entonces vos, espérame. Vos ahí entonces tenés graficado la primera restricción y la segunda y la tercera restricción. Muy bien. En este caso, las restricciones son del tipo mayor o igual. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que cuando nosotros tenemos restricciones del tipo menor o igual, la recta era nuestro techo. En este caso, como las restricciones del tipo mayor o igual, la recta es nuestro piso. ¿Sí? Entonces, es como vos decís, para nosotros ahora nuestro área o nuestro convexo de soluciones va a estar a la derecha, no va a estar a la izquierda. Va a estar por arriba de la recta. ¿Sí? Claro. Muy bien. ¿Cuál sería entonces acá el convexo? Y sería lo que, o sea, desde el límite desde el límite más alto de, no sé cómo explicarlo, pero, Si querés mostrarlo con el mouse. no sé si ahí se ve, si yo muevo Ahí se se ve. ve. Sí. Ok, listo, sería desde acá, esto y esto hacia allá, Correcto, hacia el infinito. hacia el infinito. Y siempre mostrando, pensá que el eje X y X1 y X2 también son parte de tus límites. Ok, o sea, viene de acá del infinito, Sí. paso por acá, por acá, por acá y sigo por allá. Sí, correcto. Ok, Si nosotros ahora esto le agregamos el Z, que ahora sí te voy a sacar la pantalla. sí, Y sí. vuelvo yo. Dejo de, bueno, sí, dejo de compartir por acá. favor. Ahí está, ahí está. Compartir. Volvemos entonces a la presentación. Sí. Ahí va. Si nosotros entonces graficamos todo de vuelta y graficamos el Z, y si este Z nosotros lo trasladamos, en vez de encontrarnos con el último punto, el más alejado al cero, ahora nos vamos a tener que encontrar con el primer punto, con el más cercano al cero. Vamos a ver si tengo el Excel. Casi segura que sí. Perfecto. Si nosotros entonces empezamos a trasladar este Z hacia el infinito positivo, no tenemos que ir al último punto en el que toque el que toque el convexo, porque el último punto del convexo está en el infinito, allá lejos. Cuando estoy minimizando, acuérdense que estoy hablando de costos. Estoy hablando, por lo general, son recursos. O sea, yo quiero que mi costo sea el menor posible. Entonces, voy a tener que ir al Z que esté el más cercano al origen. Muy bien. Se ve que el primer punto del convexo es este de acá, es este vértice de acá. Sí, profe. Bien, entonces, ese punto es la solución óptima. Ese punto es el SBFO. Y si Profe, una pregunta. nosotros, sí, Si el Z cruza justo en alguno de los puntos donde corta cualquiera de los ejes, el X1 o el X2, ¿también es solución válida? ¿Se considera como punto válido? No sé si se entiende. sí. Capaz También. que no me, sí. Capaz que no me conviene fabricar nada de alguno de los productos y sí me Claro. conviene fabricar todo de otro. Claro, el mix sería Podría distinto. Sí, podría pasar. Lo que pasa es que, bueno, si yo tengo dos productos, capaz que uno de esos dos productos es estratégico y si bien no, qué sé yo, estoy en un kiosco y el cigarrillo no me deja nada de plata, pero bueno, capaz que es estratégico porque atrae a la gente que después me termina comprando otra cosa que sí me deja plata. Claro. Entonces, bueno, capaz que si bien el óptimo es que no me conviene fabricar nada de uno de los productos, capaz que, bueno, no me conviene trabajar en el óptimo en ese caso.
tendría que analizar, o tendrías que hacer el análisis, a eso voy cuando digo de que hay que hacer el análisis de sensibilidad. Vos tenés que meterte en el problema y ver, bueno, a mí como resultado me dio esto. ¿Me conviene trabajar de esa forma? No lo sé. Tendré que analizarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Bueno. Muy bien. Entonces. Bien. Bueno, se van a encontrar con muchos casos, ¿sí? Así como ustedes podían ver acá, como podían ver en ejercicio de maximización los sobrantes, acá van a poder ver los excedentes, ¿sí? En este caso, el único que va a tener un excedente es la restricción P, que en este caso no me acuerdo qué era la sigla de qué significaba, pero no se preocupen porque la semana que viene lo vamos a ver. Seguramente este ejercicio lo vamos a retomar, pero en forma analítica. Entonces, la metodología es la misma. Tienen que trazar la perpendicular y medirlo y van a poder saber cuál es el valor. O pueden hacerlo directamente en forma analítica, pero bueno, acá ya en forma analítica es un poco más difícil. Hasta acá, con los conceptos que tenemos hasta hoy, en la guía de ejercicios que está subida en el aula virtual, pueden resolver todos los primeros, vamos a abrir la guía directamente, pueden resolver toda la primera unidad, ¿sí? Vamos a abrir la guía. Toda la primera unidad, entonces, ¿sí? Modeliza. Ya la segunda unidad no lo van a poder hacer, lo vamos a ver recién la semana que viene, ¿sí? Pero todo lo que es la primera parte de ver cuáles son los ejercicios, bueno, de poder plantear este ejercicio y poder graficarlo, no van a tener problema, no van a poder hacer. Ya la unidad 2, lo que es la parte de modelización y resolución gráfica, esa parte no. No, todavía no. Pero la primera parte de resolución gráfica, esto sí lo van a poder hacer, ¿sí? Así que bueno, antes de terminar la clase, si no hay más dudas, me gustaría retomar el tema del trabajo práctico, lo que les comentaba al principio. Este año el lanzamiento del trabajo práctico lo vamos a hacer el 18 de septiembre, más o menos dentro de un mes y pico. Va a ser exactamente igual que en el primer cuatrimestre. Lo vamos a mandar a través del aula virtual y la recepción va a ser grupal a través del aula virtual. Por eso, si alguien necesita modificar algo en los grupos, por favor me avisa, o le avisa a Gado, a Fede, y hacemos la modificación en el aula, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les gustaría que aclaremos? ¿Algo que no haya quedado claro? No, yo por que me colgué un poco en el último ejercicio, ahí vos pusiste el valor del sobrante, se calcularía de la misma forma. Sí. Se calculó el Sí, otro. sí. En este caso, ¿no sería excedente? ¿O entendí Cuando mal? vos tenés, no sé si, cuando vos tenés restricciones del tipo mayor o igual, vos tenés
Vos acordate que los excedentes nunca van solos, sino que el excedente siempre va acompañado de un sobrante. Siempre. Siempre que vos tengas, viste que vos para poder calcular acá, por eso les decía que es un poco, capaz que es un poco más difícil en resolverlo gráficamente. Pero cuando vos tenés, espera que les quiero mostrar con acá. Cuando vos querías hacer el cálculo acá, en restricciones del tipo menor o igual, solamente agregabas una variable, que era x3, ¿sí? Ese x3 representa mi variable de holgura. Cuando yo esté trabajando con una restricción del tipo mayor o igual, no solamente voy a agregar una variable de holgura, sino que también voy a agregar esta variable superficial que va a representar el excedente. Entonces son dos variables. Vas a tener un x3 y un x4. Vas a tener que agregar dos variables. La semana que viene ya vamos a ver bien cómo es. Si bien la metodología para calcular el sobrante es exactamente la misma, midiendo el segmento, también la podés hacer agregando acá un x3 y ver cuánto necesitarías para poder llegar a 9. Es simplemente o sea, gráficamente es incompleto porque te está faltando el sobrante, el excedente, perdón. Entonces, bueno, es un poco más difícil de calcular gráficamente. No es que no se pueda, pero es un poco más difícil. Lo puedes saber y lo puedes sacar de la misma forma, sacando la recta de acá, trazas una perpendicular a PE y de 0 trazas una perpendicular a PE y comparás las dos rectas. O podés a P, le agregás más x3 y sumás. Y fijás cuál es la diferencia. Pero, repito, es incompleto porque te está faltando la parte del excedente. Lo puedes calcular de la misma forma. Ok, para que me termine de quedar claro, sería que cuando es mayor o igual hay excedente y sobrante. Cuando es mayor o igual vas a tener un excedente y un sobrante, sí. Las variables van a existir. Lo que tenés que lograr es que el excedente sea igual a 0. Eso es lo que tenés que lograr con el modelo. Lo vamos a ver la semana que viene. Gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Este es el inicio de programación lineal. Es el inicio. Ya la semana que viene, ahí sí se nos va a complicar. Tómense un cafecito. Pero antes de empezar. Porque bueno, sí, la semana que viene sí. Ya nos vamos a meter de lleno con lo que es la resolución analítica. Pero bueno, nada, es como todo. Con un poco de práctica. No es difícil. Van a ver que no es difícil. Tiene varios pasos, pero no es difícil. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo que les gustaría que agreguemos, que aclaremos? Profe, consulta. Con el tema del grupo, no tengo grupo todavía, Está bien. porque había entrado tarde. Sí. ¿Te lo mando por mail? ¿Todo Sí. eso? Bueno, dale. Sí. Sí. ¿Tenés en vista algún grupo en el que te querés agregar? O... Sí, sí. Ah, bueno, sí, Tengo sí, pásamelo por mail. Dale, dale, te mando por mail. Gracias. Bueno, dale, listo, no hay problema. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, si no hay más consultas, no los molestamos más por este fin de semana. Descansen, fin de semana largo, aprovechen. Nos vemos la semana que viene. Hagan ejercicios, les recomiendo que hagan ejercicios porque de esa forma la semana que viene la clase va a ser mucho más simple para ustedes. Así que bueno, cualquier duda, nos escriben por el aula o por mail. Buenísimo, profe, gracias. Buen fin de. Buen fin de. Hasta luego. Pero buen fin de Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de.